Imagina que aceptas cuidar la casa de un familiar por el fin de semana. Estás solo, pero todo parece tranquilo, hasta que de pronto las luces empiezan a apagarse y encenderse solas. Escuchas pasos en habitaciones que deberían estar vacías y sientes esa incomodidad que te eriza la piel. Intentas mantener la calma porque no quieres parecer paranoico, pero algo dentro de ti te dice que no estás solo. ¿Llamarías a la policía de inmediato? ¿Te irías sin mirar atrás aunque quedes mal con tu tío? ¿O tratarías de convencerte de que todo es solo parte de tu imaginación? Pero, ¿y si no es así? Pues eso fue justo lo que le pasó a Casey, una joven de 16 años que aceptó cuidar la casa de su tía y terminó atrapada en un juego macabro, planeado por mentes enfermas. Lo que para ella empezó como un fin de semana tranquilo, terminó siendo un caso literalmente salido de una película de terror. Este es el caso de Casey Joe Stoddard. Hola Friolento, ¿cómo estás? Yo soy Luis y ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales, veniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, de compartir o simplemente estar. Acuérdate que si nuestro contenido te gusta es importante que te suscribas. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando la maldad, la inmadurez y la estupidez coinciden con la oportunidad. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, unas papitas, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El 22 de septiembre del 2006 prometía ser una tarde tranquila y agradable para Casey Joe Stoddard. Sus tíos Allison y Frank Contreras habían salido de la ciudad y le confiaron el cuidado de su casa, una hermosa granja en las afueras de Pocatello, en Idaho, ubicada lejos del bullicio urbano y el ruido de la gente. Casey, entusiasmada por un cambio de su rutina escolar, aceptó la tarea con responsabilidad. Pasaría el fin de semana ahí encargándose de la casa y cuidando a las mascotas de la familia. 3 gatos juguetones y 2 perros que eran tan leales como inquietos. A pesar de su juventud, asumió el compromiso sin dudarlo, consciente de no defraudar la confianza que sus tíos habían depositado en ella. Aquella noche de viernes el ambiente parecía divertido al inicio. Su novio, Matt, había llegado para acompañarla, y sabiendo que verían una buena película, invitaron también a otros 2 amigos para pasar un buen rato juntos. La idea principal no era algo arriesgado o alocado como muchos adolescentes pensarían hacer. Su plan era solo echarse en la sala para ver la película de moda en aquel momento. Kill Bill Volumen 2. Al cabo de unas horas, los 2 amigos de Matt se despidieron dejando a Casey y a Matt a solas para continuar disfrutando de otra película. Sin embargo, con el pasar de la noche, la atmósfera comenzó a cambiar y Casey empezó a sentir una inquietud que no podía explicar. Primero, la casa se vio sumida en un apagón temporal. La repentina falta de luz generó un ambiente preocupante. En medio de la oscuridad, la casa dejó de parecer un refugio seguro para convertirse más bien en una zona de alarma. Poco después, un detalle aún más inquietante se hizo notar. Uno de los perros de los Contreras, normalmente el más tranquilo de los 2, empezó a comportarse de manera extraña. Se sentó cerca de la entrada del sótano y de forma casi obsesiva fijaba la mirada en las escaleras que descendían hacia la puerta. Cada tanto ladraba o gruñía como si sintiera la presencia de algo o alguien oculto en las sombras. La mezcla del apagón, el extraño comportamiento del perro y el silencio tenso hicieron que Casey pudiera darse cuenta que esa noche algo no andaba bien. Al percatarse de su creciente ansiedad, Matt decidió actuar. Con la intención de calmarla, llamó a su mamá para preguntarle si podía pasar la noche en la casa junto a ella con la esperanza de ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba en esos momentos. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. Seguro ya estás pensando lo mismo que ha de haber pensado su mamá.
Quedarte a pasar la noche en casa de la novia para acompañarla porque tiene miedo. ¡Ajá! A otro perro con ese hueso. Y pues efectivamente así fue. Pero escuchando el tono de preocupación real de Matt, su mamá le propuso una alternativa, que Casey se fuera a dormir con ellos esa noche, incluso prometiéndole a Casey que al día siguiente la llevaría de regreso a la casa de sus tíos si eso era lo que le preocupaba. Sin embargo, Casey, sintiendo que era su responsabilidad cuidar la casa durante la noche y también de los animales, decidió rechazar esa oferta. Con determinación, a pesar del miedo que la estaba volviendo loca, optó por quedarse y cumplir con su deber, sin imaginar lo caro que le costaría su decisión. Fue así que el resto de la noche transcurrió con una tensión insoportable. Las sombras y los ruidos extraños se mezclaban en su mente, que se debatía entre el deber y el terror. Y sin previo aviso, su terrible destino la alcanzó. Fue casi 3 días después, el domingo por la tarde, cuando Allison y Frank Contreras regresaron a la casa después de su viaje y encontraron una escena que parecía salida de una pesadilla. Al llegar a su casa, la pareja se quedó afuera para revisar las plantas del jardín, sin saber que dentro se escondía el horror más grande que pudiesen imaginar. Fue su hija de 13 años, la prima de Casey, quien al adelantarse a sus papás para buscar a su prima, abrió la puerta de la casa y se encontró con el cuerpo de Casey completamente cubierto en sangre, aún sobre el sofá. Y de seguro a estas alturas ya estás interesado en saber un poquito más sobre Casey, sobre su historia y su familia. Y por supuesto que yo te comparto más acerca de ella. Casey Jo Stoddard nació el 21 de diciembre de 1989 en Pocatello, Idaho. Una ciudad conocida por su ambiente tranquilo y seguro. Quienes la conocían la recuerdan siendo desde muy pequeña una persona decidida, responsable y un verdadero modelo a seguir. Sus papás, aunque no siempre presentes debido a su repentino divorcio cuando Casey era aún una niña, hicieron todo lo posible por inculcar en ella valores de esfuerzo y dedicación. Y Casey, con una madurez inusual para su edad, adoptó a fondo esos valores. Desde la infancia, Casey mostró una profunda pasión por las artes. La música y la pintura fueron sus grandes amores. Pasaba incontables horas en su habitación donde se le podía encontrar escuchando melodías en diversos idiomas que la transportaban a mundos lejanos, o dibujando imágenes en hojas de papel, plasmando con cada trazo un pedazo de su alma. Esa conexión con el arte le permitía evadirse y encontrar belleza en lo cotidiano, algo que la hacía brillar entre sus compañeros. Al llegar a la adolescencia, Casey comenzó a asistir a Pocatello High School, donde su inteligencia y su dedicación se hicieron notar rápidamente. No solo sacaba las mejores calificaciones en clase, sino que también participaba activamente en diversas actividades extracurriculares. Su carismática personalidad le permitió ganarse el cariño y el respeto de casi todos en la escuela, convirtiéndola en un referente para sus compañeros. Era la chica a la que muchos admiraban, la que parecía tener siempre una solución o una palabra de aliento para quienes la rodeaban. En el transcurso del 2006, cuando tenía solo 16 años y unos meses antes de que sucediera esta tragedia, Casey inició una relación sentimental con Matt Beckman, un compañero de clase con quien compartía intereses y sueños. Esta relación, aunque de amor juvenil y bastante sencillo, la acercó a un círculo social más grande, los amigos de Matt, integrándole en un grupo de amigos con los cuales se sentía que estaba cómoda y podía ser ella misma con facilidad. Fue así que la inocencia y la esperanza que caracterizaban a Casey contrastaría de manera abismal con el oscuro desenlace que tendría su vida tan solo un poco tiempo después. Ahora que ya sabes más de Casey, regresemos al momento de los hechos para que podamos entender un poquito mejor cómo ocurrió todo este brutal crimen. Como ya te contaba, fue casi 3 días después, la tarde del 25 de septiembre, que el descubrimiento del cuerpo de Casey encendería las alarmas de todos en Pocatello. Su tío tomó el teléfono y marcó con rapidez al 911 sin siquiera poder procesar lo que en realidad acababa de pasar en su casa. Al llegar la policía, lo primero que pensaron fue que la escena era espantosa. La sala estaba toda ensangrentada y el olor era horrible debido a que el cuerpo de Casey había recibido aproximadamente 30 puñaladas distribuidas de manera brutal en diferentes partes de su cuerpo. Las heridas iban desde el cuello hasta sus piernas, pasando por el pecho, la espalda y el abdomen. Estaba bastante claro que por lo menos 12 de ellas habían sido mortales, sellando su destino en un acto de violencia que parecía inhumano. Durante esa primera inspección, los expertos forenses trabajaron con rapidez para analizar cada detalle de la escena.
Al principio no había nada aparentemente extraño, no había un robo de por medio, no se encontraba el arma homicida y todo parecía estar en su lugar. Hasta que en medio del caos un hallazgo inquietante apareció en la escena. Al revisar el sótano para buscar pistas pudieron darse cuenta de un detalle extraño. En la caja de los cables de luz se dieron cuenta que la electricidad de la casa había sido manipulada intencionalmente. Con ello, la investigación se puso en marcha y los detectives hicieron las pruebas pertinentes. Lo primero que tenían para proceder fue que al hacer la revisión pudieron hallar huellas digitales que, en una coincidencia bastante extraña, resultó que pertenecían al padrastro de Casey. Y ya te oigo aullar otra vez, viejo lobo de mar, seguro estás pensando, ¿qué rayos hacía en la casa el padrastro de Casey? ¿Tendremos en nuestras manos ya a nuestro primer sospechoso? Y tu mente detectivesca te lleva por el mismo camino por el que se fueron los investigadores, quienes de inmediato llamaron a este hombre para ser interrogado esa misma tarde. Sin embargo, pronto se descartó la posibilidad de que él hubiese cometido el crimen, ya que se comprobó que algunas semanas antes, este amigo había realizado un trabajo de mantenimiento en la casa y contaba con testigos que pudieron corroborar dicha coartada. Afortunadamente, la investigación no se estancó por esto, ya que gracias a la declaración que dio después la mamá de Casey, quien sabía que su hija había estado acompañada la noche del viernes, toda la atención pasó del padrastro y se centró entonces en el círculo más cercano de Casey. Te cuento, la policía apuntó primero su radar a su novio, Matt, quien había sido la última persona en verla con vida. En poco tiempo, Matt fue llamado a declarar. Y con el rostro bañado en lágrimas y una voz temblorosa, contó que no habían estado solos durante la tarde, pues habían invitado también a sus dos amigos, Brian Draper y Tori Adamczyk, a ver una película en la casa. Según su versión, después de la película, sus dos amigos se fueron al cine, dejando a Casey y a él para seguir viendo otra función. Sin embargo, esa afirmación empezaría a generar dudas cuando se contrastaba con la opinión y el testimonio de la mamá de Casey. Fue así que el relato de Matt, aunque parecía sincero en un primer momento, contenía detalles que no encajaban del todo para la familia. Así que por insistencia de los familiares de Casey, quienes pensaban que Matt era el culpable, él fue sometido por la policía a un segundo interrogatorio y luego a un detector de mentiras. De todo eso, Matt salió completamente limpio, pero ni siquiera así los familiares de Casey dejaron de sospechar. A pesar de eso, la incertidumbre y la tensión en sus palabras hacían que los investigadores prestaran especial atención a la cadena de acontecimientos de esa noche, pero por sobre todo a la falla de luz. La pregunta que nadie podía dejar de hacerse era, ¿qué ocurrió realmente después de que Brian y Tori se marcharon? ¿Acaso su salida había sido simplemente una excusa o escondía algo mucho más siniestro? Porque para la policía, aunque Matt solo parecía un adolescente de 16 años, tal vez detrás de su máscara se encontraba un verdadero asesino. Por eso, el siguiente paso de la policía sería corroborar la versión de Matt con las declaraciones de sus dos amigos, Brian y Tori. Y para entender lo que sucedió aquella noche era fundamental conocer un poco más sobre los dos jóvenes que habían compartido con Casey su última tarde en este mundo, Brian Draper y Tori Adamczyk. De lo que sabemos de este par es que ambos habían nacido en 1990 y al igual que Casey y Matt se conocían de toda la vida. No solo porque habían crecido en Pocatello, sino también porque eran amigos y compañeros de clase desde que ambos podían recordar. Los dos estaban casi unidos por la cadera, tenían personalidades parecidas y una historia familiar común, con familias disfuncionales y un historial de bullying que les había permitido estrechar lazos a lo largo del tiempo. Hablar de los gustos o pasatiempos de uno sin hablar de los del otro era casi imposible. Por ejemplo, desde chiquitos ambos habían mostrado un interés inusual por las películas de terror, siendo de sus favoritas El Estrangulador de Hillside, pero sobre todo la franquicia de Scream, pasando así horas y horas frente a la televisión y eventualmente grabando sus propias producciones caseras inspiradas en estos films escalofriantes. Ahora, con los nuevos datos que tenían los investigadores sobre los amigos de Matt, al terminar de hablar con él, la policía se dirigió a la casa de Tori Adamczyk para hacerle una pequeña entrevista. Al principio a los investigadores este amigo no les pareció extraño y aunque sí lucía un poco confundido por la presencia de la policía en su casa, en ningún momento se negó a hablar de lo que presenció esa noche. En su testimonio inicial contó que Matt los había invitado a él y a Brian a la casa de los tíos de Casey, prometiéndoles alcohol, fiesta y una noche de diversión. Sin embargo, al llegar no encontraron nada que se asemejara a esa fiesta.
La ausencia de música, la falta de otros invitados y el ambiente donde Casey parecía estar siempre tensa hicieron que se sintieran decepcionados. Tori explicó que al ver que la casa estaba tranquila y sin nada de alcohol, decidieron irse para mejor ver una película en el cine. Después de eso, cuando los investigadores le preguntaron los detalles sobre la película que habían ido a ver, tal como les indicaba su procedimiento, Tori se quedó mudo. La respuesta que buscaban no llegó y la incertidumbre se empezó a apoderar de todos. Presionado por la policía, después de eso le pidieron que los acompañara a la estación para un interrogatorio más profundo. Ya ahí, Tori cambió su testimonio y afirmó que en realidad él y Brian se habían ido a casa de Brian para pasar la noche en lugar de ir al cine y que no hicieron más excepto ver un par de videos y luego irse a la cama. Este cambio en su relato fue lo primero que hizo que la policía dejara de fijarse en Matt y cambiaran el rumbo de la investigación. Fue así que, no satisfechos con la versión de Tori, los investigadores acudieron a Brian Draper. Brian, quien con una postura que rozaba entre la indiferencia y el nerviosismo, declaró que él y Tori efectivamente habían ido al cine esa noche para ver una película. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el nombre de la película y los detalles de la trama, Brian también se mostró incapaz de ofrecer información coherente, al igual que su amigo. Y ya te estoy oyendo aullar otra vez, lobo marino. Pues no que muy fanáticos del cine de terror. La verdad es que olvidar incluso los detalles básicos de tu coartada es más de comediantes principales que de malvados de película. Mientras Tori cambiaba su relato bajo la presión de los interrogadores, Brian no lograba sostener una historia clara y consistente. Fue así que los detectives comenzaron a sospechar que algo más se ocultaba tras aquella aparente salida al cine. A pesar de que sus entrevistas lo señalaban a ambos como sospechosos, los detectives no tenían evidencia sólida de su involucramiento, por lo que ambos chavos se fueron a sus casas. Pero la situación se les complicaría 2 días después, cuando los detectives decidieron llamar a Brian a otra entrevista. En esta ocasión el ambiente era mucho más tenso y la presión de la policía parecía estar comenzando a afectarlos a los dos. Al principio Brian trató de mantener su historia original, pero los detectives no tardaron en detectar todas las inconsistencias en su relato. Por ello, y gracias a la insistencia de los investigadores, Brian comenzó una vez más a cambiar su versión de los hechos. Afirmó que en realidad sí había ido al cine con Tori, pero que tras no conseguir boletos para la película decidieron detenerse en el estacionamiento para revisar los coches. Según él, su intención era robar objetos, una explicación que resultó ser aún más absurda y hasta tonta. Los detectives, acostumbrados a encontrar verdades ocultas en las declaraciones de los sospechosos, obviamente no creyeron en esta versión. La hipótesis de que los dos jóvenes hubieran pasado parte de la noche merodeando por el estacionamiento no encajaba con la evidencia y sobre todo no encajaba con las versiones previas que habían contado. La presión continuó en aumento y la policía decidió conseguir una orden de allanamiento para la casa de Brian Draper. Durante la investigación en la habitación del chavo se descubrió algo que resultó ser la pieza clave para resolver el caso: una funda de cuchillo vacía. Cuando le preguntaron al respecto, Brian afirmó que el cuchillo al que pertenecía la funda no era de él, sino de un amigo suyo. Por eso no estaba en su propiedad. Sin embargo, al analizar la funda en cuestión, los forenses hallaron restos de sangre, misma que después de ser analizada se comprobaría que era de Casey, cosa que no era ninguna coincidencia o error. Esto fue un giro crucial en la investigación, pues la evidencia forense indicaba que Casey había sido asesinada a puñaladas con un cuchillo del tamaño más o menos del que debería de caber en esa funda. Ya tenían todo para atraparlos, pero no lo hicieron. Esperaban conseguir algo más, y fue así que al día siguiente los investigadores realizaron otro interrogatorio, esta vez aún más incisivo, donde Brian ya no pudo seguir ocultando la verdad. La evidencia era contundente y la presión sobre él era cada vez mayor. En este tercer interrogatorio, en el que la tensión llegó a su punto máximo, Brian finalmente se quebró y confesó lo que ya todos sospechaban. Con voz temblorosa y llena de remordimiento admitió que durante el recorrido que les dio Casey para que conocieran la casa de sus tíos, él y Tori habían desbloqueado la puerta del sótano con el fin de volver a entrar a la casa más tarde esa noche. Según su confesión, la intención original era asustar a Casey sin imaginar que el plan tomaría un giro tan macabro. Brian les explicó que aquella noche ambos jóvenes habían llegado preparados. Llevaban máscaras, guantes, ropa negra y cuchillos que habían adquirido a través de un amigo en común.
Detalló que tras desbloquear la puerta del sótano, subieron silenciosamente las escaleras para encontrarse con Casey. Inicialmente el objetivo era asustarla, sin embargo, según Brian, al poco tiempo Tori comenzó a apuñalar a Casey de forma brutal. Brian afirmó que en un principio creyó que se trataba todo de una broma de mal gusto, pero que pronto se había dado cuenta que la situación había escalado hasta convertirse en un asesinato real. A pesar de sus declaraciones, insistió que él nunca tocó ni apuñaló a Casey. Además, confesó que Tori lo había amenazado con matarlo si revelaba lo sucedido, lo que lo obligó a cooperar inicialmente con la investigación. ¿Qué tanto crees tú, mi querido Friolento, que los investigadores se hayan estado creyendo esta versión de la historia? Como último recurso para lavarse las manos de su responsabilidad, Brian aceptó mostrarle a los investigadores el lugar exacto donde él y Tori habían escondido las pruebas del crimen. Lo que encontraron fue escalofriante. En un rincón apartado del bosque, cerca de la casa de los tíos de Casey y enterrados en una pequeña zanja, encontraron diversas pertenencias clave. Entre ellas se hallaba la ropa que habían usado estos dos amigos durante el asesinato, las máscaras con las que se disfrazaron y, por supuesto, siendo cineastas, una cinta de video. Este último elemento, el video, sería crucial para reconstruir la cadena de eventos y evidenciar la premeditación detrás del crimen. Cuando todo se analizó, principalmente la cinta de video encontrada en el lugar ofreció una perspectiva directa a un crimen cruelmente planificado como ningún otro. En la cinta se mostraba con un detalle escalofriante cómo Brian y Tori se habían preparado para cometer el crimen. Las grabaciones comenzaban con imágenes de Casey en su casillero escolar, un recuerdo inocente de la vida cotidiana que contrastaba con la oscuridad que estaba a punto de desplegarse. We found our victim and sad as it may be, she's our friend, but you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard and her friends. God, turn your brights off, asshole. Well, yeah, we'll find out if she has friends over. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy shit, dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. En esa parte del video se escucha a uno de ellos decir: encontramos a nuestra víctima y por muy triste que parezca, es nuestra amiga. Pero, ¿saben qué? Todos tenemos que hacer sacrificios. Nuestra primera víctima será Casey Stoddard. Estará sola en una casa grande y oscura en medio de la nada. ¿Qué tan perfecto puede ser? Después escuchó a Tori decir: me pongo cachondo solo de pensarlo. En otra parte del video se podía ver a los dos jóvenes en la biblioteca de la escuela donde, con aparente frialdad, comenzaron a crear lo que llamaron la lista de la muerte. En esas grabaciones discutían sobre posibles víctimas y, de forma inquietante, Casey fue señalada como el primer objetivo. Los dos amigos estaban convencidos de que la joven estaría sola en casa de sus tíos y por ello sería la presa perfecta para materializar sus retorcidas fantasías. Tiene que ser ella, dijo Brian en el video. Tenemos que ceñirnos al plan. Las grabaciones documentaron en los días previos al asesinato cómo ambos se habían inspirado en diferentes películas de terror. Principalmente, todo era una horrible recreación de Scream. Y si tú, mi querido friolento, no sabes qué es Scream, te cuento para que no pierdas la pista. Scream, que en Latinoamérica le pusieron Grita antes de morir, es una franquicia de películas de horror que gira en torno a un asesino enmascarado que amenaza a estudiantes aterrorizados, a veces en sus propias casas, y los apuñala por lo regular hasta la muerte. En esa saga de películas, el trastornado asesino, quien se hace llamar Ghostface, siempre conoce a las víctimas, ya que asisten al mismo instituto. Ahora, Brian y Tori no eran precisamente reservados en cuanto a su gusto por las películas de terror y discutían abiertamente sobre cómo, al igual que en las cintas, ellos podrían lograr que su víctima se sintiera tan indefensa y aterrorizada que no pudiera escapar. Ya con todos los datos en la mano, la policía pudo reconstruir la cronología del crimen. De acuerdo a esta reconstrucción, esto fue lo que pasó. Todo comenzó aquella noche de viernes. Como sabemos, Matt había llegado a la casa de los tíos de Casey alrededor de las 6 de la tarde. Junto a Casey invitaron a Brian, quien a su vez llamó a Tori para unirse a la cita. Tras un rápido recorrido por la casa en el que los chavos aprovecharon para localizar la puerta del sótano y asegurarse de que quedara abierta, todos se acomodaron en la sala para ver Kill Bill Volumen 2. La elección de la película, aunque parecía ser aleatoria, contrastaba con lo que sucedería en las horas siguientes. Poco tiempo después de que la película comenzara, Brian y Tori se excusaron diciendo que deseaban ir al cine para ver otra cosa.
Se despidieron de Casey y Matt y se fueron a su auto. Ya ahí, lo que parecía ser una simple salida en realidad era el comienzo de su terrible plan. A ambos cuates se cambiaron de ropa en el auto, sustituyendo su ropa que traían por camisetas oscuras. Se pusieron guantes y sobre sus rostros máscaras blancas a las que les habían aplicado pintura roja para lograr una apariencia escalofriante. Antes de salir del coche, revisaron los cuchillos que habían adquirido unos días antes, dejando en claro que sus intenciones eran macabras. Con los detalles ajustados, regresaron a la casa y entraron por la puerta que habían dejado abierta. Ya en el sótano empezaron a ejecutar su plan para asustar a Casey, haciéndola entrar en pánico, jugando con el interruptor de las luces, haciendo ruidos macabros y demás. A eso de las 10 de la noche fue que Matt llamó a su mamá y le pidió permiso para quedarse con Casey. Su mamá se negó y poco después Matt se fue, sin saber que su novia estaba a punto de ser asesinada. Fue en ese momento, aprovechando que Casey estaba sola, que Brian y Tori subieron las escaleras desde el sótano y se acercaron sigilosamente a Casey, quien estaba sentada en el sofá. Cuando ella los vio, ya era demasiado tarde. Uno de ellos la atacó primero apuñalándola con furia. Casey intentó defenderse, pero la diferencia de fuerza y la brutalidad del ataque hicieron que no tuviera oportunidad alguna de escapar. Después del ataque, ambos huyeron de la casa dejando el cuerpo de Casey desangrándose en el sofá. Al llegar a su auto, siendo los inteligentes creadores de cine que eran, sacaron su cámara y empezaron a grabar. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like it wasn't real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. En medio de sus cintas se les ve y se les escucha diciendo a Brian: acabo de matar a Casey, acabamos de salir de su casa, esto no es ninguna broma. Tori dice: estoy temblando. Brian: la apuñalé en la garganta y vi su cuerpo sin vida desaparecer. Amigo, acabo de matar a Casey. Tori: cállate la boca, tenemos que ponernos las pilas. La frialdad y el desprecio por la vida humana que estos dos engendros sentían se evidenciaron no solo en el acto, sino también en las conversaciones grabadas donde incluso mientras corren lejos de la casa, se reían y se comparaban con asesinos reales como el estrangulador de Hillside o el asesino del Zodiaco. Las grabaciones finalizaron con imágenes de los dos huyendo en su coche. Mientras en el fondo se escuchaban comentarios que dejarían entrever para ellos, eso no era más que una retorcida broma. Sin embargo, para quienes analizaban las cintas, cada palabra era una prueba irrefutable de premeditación, de un plan orquestado y ejecutado con total maldad. Ambos jóvenes fueron arrestados aproximadamente 3 días después de que se encontrara el cuerpo y la noticia del brutal asesinato de Casey Joe Stoddard sacudiera a toda la comunidad de Pocatello. La investigación había dejado al descubierto detalles escalofriantes y una serie de inconsistencias en los relatos de los implicados. El juicio se convirtió en uno de los casos más sonados del año, en parte por la juventud de los acusados y en parte por la crudeza del crimen. A pesar de que al momento de sus arrestos ambos tenían 16 años, los dos fueron juzgados como adultos. Finalmente, el 17 de abril del 2007, tras un largo proceso judicial en el que se presentaron todas las pruebas, Brian Draper fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. El veredicto fue el resultado de las evidencias irrefutables, la cinta de video, las declaraciones forzadas durante los interrogatorios y, por supuesto, la prueba del cuchillo manchado con la sangre de Casey. Por otra parte, el juicio de Tori Adamczyk comenzó el 31 de mayo de 2007 y concluyó el 8 de junio de ese mismo año con una condena similar. Al igual que el crimen, la sentencia fue dura, sin miramientos, como aquí nos gusta, a sangre fría. Ambos jóvenes recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, junto con una condena adicional de 30 años a cadena perpetua por el cargo de conspiración para cometer el asesinato. Pero por supuesto que ellos no iban a dejar ahí la cosa y durante los siguientes años estuvieron tratando de presentar recursos legales para minimizar su condena. Un par de años después, en septiembre del 2011, los abogados de estos dos peladazos presentaron apelaciones y desafortunadamente en una de ellas el tribunal anuló la condena de Brian Draper por conspiración para cometer asesinato en primer grado debido a un error en las instrucciones que se les dieron al jurado, pero mantuvo su condena por asesinato en primer grado y la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
Aunque la cosa no se cerró ahí y en julio de 2015, Tori Adamczyk solicitó una audiencia para pedir que se reconsiderara su condena. Alegó que su antiguo abogado había decidido no llamar a testigos que podrían haber influido en el resultado del juicio, a pesar de que sus padres querían que testificara. Su abogado tomó esa decisión porque temía que la fiscalía usara pruebas aún más perjudiciales contra él. En marzo de 2016, un juez rechazó su solicitud, pero volvió a intentarlo en 2022, volviendo a fallar porque el tribunal siguió confirmando su condena. Afortunadamente, al día de hoy, ambos continúan cumpliendo sus condenas en la Institución Correccional Estatal de Idaho, marcando con su caso un antes y un después en la historia criminal de la región. Con todo esto, como siempre en casos de este tipo, la sentencia, aunque justa para muchos, la verdad es que no logra mitigar el dolor y la pérdida que dejaron con su asesinato a la familia y a los amigos de Casey, que la recordarán siempre como una joven llena de vida, talento y bondad. Para quienes conocieron a Casey, la historia de su memoria sigue viva. Se han organizado homenajes y eventos conmemorativos para honrar su legado. Ojalá que los asesinos pasen al olvido sin que nadie les dé importancia, mientras Casey sea recordada con cariño por su pasión por el arte, su calidez y su dedicación a los demás. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.